¿Cómo un periodista puede lograr influencia, tener una buena reputación con la gestión de su marca personal? Eso es lo que vamos a ver ahora en esta presentación, que espero les vaya a servir muchísimo, porque también en parte es mi experiencia en el tiempo. Yo soy publicista, yo soy Milton Vela, soy un marketero, pero también trabajé en prensa, y eso me sirvió muchísimo para aprovechar un espacio que, como ven ahí, es un blog que creé en el año 2008, que se llamaba, y se sigue llamando, Café Taipá, y que me permitió llegar a mucha audiencia, si bien es cierto del marketing, pero también de la prensa y también de las empresas. ¿Cómo lo logré? Lo logré directamente, además de enfocar casos de marketing, trabajando mucho con la red social, trabajando mucho con la comunidad que me leía. Y gracias a ellos y a los textos que trabajaba, lograba directamente tener contenidos que llegaban a las empresas sin que lo busque directamente, y eso me empezó a dar oportunidades, y desde el momento que llegaba a las empresas ya estaba teniendo influencia que me llevó también a tener esta presencia entre líderes de opinión, como en este caso Gastón Acurio, que me permitió crecer y tener un espacio en mi campo, que es el marketing, pero también en la prensa, porque de eso va la influencia y de eso va lo que vamos a ver ahora, porque estoy seguro que van a haber conceptos y experiencias mías y de muchísimas personas, de muchísimos profesionales y periodistas como ustedes, que les va a servir para tener una presencia en los medios o en sus propios medios, que eso es súper importante, en sus propios medios, y de eso va la influencia. Estamos en tiempos complejos. Lo que vemos aquí es un estudio de Edelman, que es una de las consultoras más importantes del mundo, que cada año, en enero de cada año, presenta el barómetro de la confianza. En el estudio de este año, a raíz de los miedos y las desconfianzas que se generan en todo el mundo, la pérdida de empleo es actualmente el temor más importante. Y esto pasa, por supuesto, también en la prensa, pero hay una forma importante para cualquier periodista de poder sobrellevar esto, de poder manejarlo y poder crecer con los cambios que se dan constantemente en un tiempo de incertidumbre que no terminará. Y para ello debemos retroceder al año 1995, cuando Nicolás Negroponte dijo, en tiempos en los que ya había Internet, que recién había Internet, pero no había redes sociales, y lo que él dijo fue: la transformación de átomos a bits es irremediable e imparable. Pero, ¿qué quiere decir esto? Átomos a bits. Te lo digo en poquísimas palabras. En el campo de la prensa, tu talento periodístico, lo que tú sabes de periodismo, tu trabajo periodístico, tiene que estar en Internet. O sea, el átomo, que puede ser un periódico, que puede ser un video, que puede ser tu dicción a nivel de la presencia física, eso, que lo puedes transmitir en la radio, por supuesto, debe estar en Internet. Y lo dijo Negroponte hace mucho tiempo, del átomo al bit. Y eso es importante porque lo vemos en todos los espacios, no solamente en la prensa. La verdad que en el campo del arte, en el campo, por supuesto, de la comunicación, en el deporte, en general. Y lo digo así abiertamente porque hay un concepto también importante que se llama innovación abierta. La innovación abierta lo que quiere decir es que no solamente vamos a aprender por nuestra investigación que nos lleva a cambiar, o por el ejemplo de un colega que también nos sirve para poder cambiar. La innovación abierta lo que nos lleva es aprender de todas las fuentes, de todos los espacios, inclusive aquellos que no son periodísticos, para poder aprender y para poder innovar. Por eso es abierto. Y hay más ejemplos periodísticos, y voy a decirlo un poco entre comillas. Quiero decir, personas profesionales que, sin ser periodistas, acaban siendo fuente para el periodismo. ¿Por qué? Porque también el talento lo convirtieron en digital, lo convirtieron en bit. O sea, Marco Loré de Mola es un profesor de matemática para niños que antes de la pandemia no era conocido. De pronto sí, en su comunidad más cercana, pero nacionalmente no era conocido. ¿Qué es lo que él hizo? Pasó del átomo al bit, pero no para enseñar matemática, ya que viene un tema también importante de cómo, y me voy adelantando, de cómo lograr influencia. Y hay una palabra clave para el periodismo y para todos los profesionales, más aún después de la pandemia, que todavía ahí se mantiene un poco más, que es servicio. Si tú con tu profesión pasas del átomo al bit y encima sirves, además, por supuesto, de tener que subsistir profesionalmente, tienes una gran oportunidad. Y eso fue lo que hizo Marco Loré de Mola. O sea, él dijo, claro, yo soy profesor de matemáticas, tengo esta didáctica, tengo esta cercanía que me permite llegar a la gente, pero estamos en tiempos de pandemia. Entonces, lo que yo voy a hacer es
tratar de reducir esta incertidumbre, desinformación que hay en la pandemia, para que a través de mis pizarras, con lo que yo sé de explicar las cosas y las cifras, pero lo hago de manera sencilla, voy a llegar a la población a través de mi canal de YouTube todos los días, explicando las cifras de la pandemia, a nivel de cuántas personas están infectadas, cuántas han fallecido, ahora mismo cómo va el tema de la vacunación, y llegaba directamente. Un trabajo continuo que se volvió fuente y además por lo fácil que explicaba, llegó a tener influencia y en el corto tiempo, en un periodo de meses, logró aparecer en prensa directamente. Pero, por supuesto, o sea, el objetivo suyo, si bien tenía que ver con servicio, también tenía que ver con su propia profesión o su propio trabajo, porque finalmente también, claro, al final de cada presentación mostraba, pues, explicaba que él daba clases virtuales de matemáticas y ponía sus datos para que directamente lo contacten. Súper válido, pero se logró influencia, se logró pasar el talento del físico al digital, hubo un servicio, hubo credibilidad porque ganó reputación, porque explicaba. Ahora, no es que él inventaba las cifras, por supuesto que traía las cifras oficiales, pero a veces las cifras oficiales no son entendidas por la gente. Él lo supo explicar y logró tener un espacio en la prensa, en los medios, que de pronto un periodista lo pudo haber hecho también. Pero como les digo, este es un ejemplo en el que podemos aprender de otras personas y que podemos integrar a nuestra experiencia como periodistas, pasando nuevamente del átomo al bit. El talento escondido no produce reputación. Entonces, el talento escondido no produce reputación y esto lo vamos a ver directamente por la reputación que ganan inclusive comunicadores que no son periodistas, pero que por un buen trabajo y por aprovechar una buena oportunidad logran, como en el caso de Ibai Llanos, este periodista vasco de 26 años, que tiene entre sus principales logros haber entrevistado a Messi cuando pasó al PSG. Pero no es que fue el logro que lo entrevistó solamente, fue porque lo entrevistó por encima de cualquier medio periodístico deportivo que conozcan, más que ESPN, más que Fox, no, fue el primero. Y eso le dio una relevancia súper grande, a tal punto que fue presentado el caso en el Washington Post, también fue presentado el caso en el New York Times. ¿Por qué? Porque la historia de Ibai Llanos, ojo, es que no es que tuvo suerte, es que tiene un trabajo sostenido en el tiempo a través de canales como Twitch y YouTube, compartiendo con la narración que él tiene, porque tiene talento, no es periodista, pero es un gran comunicador. Y tiene muchísimo talento en la narración de partidos de fútbol, que también lo hacía en la narración de juegos, de videojuegos. Tuvo la oportunidad de transmitir partidos de fútbol en serio y ya transmitidos, digamos, ya de manera más amplia, y esto le dio una figuración porque, claro, tiene 7 millones de seguidores en Twitch, 7 millones de seguidores en YouTube, y es gente que lo alienta, y esto es un tema importante. Ustedes como periodistas tienen una comunidad seguro, que los lee o que los escucha, eso seguro. Si ustedes, como vuelvo a decir, el talento lo mandan, lo trabajan en internet y empiezan a ganar comunidad, en adelante, frente a un medio, o ustedes mismos como medio, van a tener una comunidad que los respalde. Y con un trabajo en el tiempo consecutivo y por supuesto con talento, porque si no, no pasará nada, pueden tener oportunidades que ahora personas que no son periodistas, pero que sí comunican, logran. Entonces, esto es algo que nosotros, si estamos preparados como periodistas, no nos falta más que aprovechar mejor y conocer los canales digitales para poder lograrlo. Y también algo importante, aprender de estas personas como Ibai Llanos y aprender como Pablo Giralt, que él se acerca a Ibai a través de Twitter y lo felicita. O sea, Pablo Giralt ahí directamente muestra una actitud, siendo un periodista, digamos que tradicional, porque viene de medios pues masivos, reconoce a Ibai y lo saluda. Esa es una buena actitud, una actitud humana, social, pero además es una actitud en la que yo entiendo que Pablo va a aprender. Y esa es la manera de poder crecer y de ganar influencia. Y también algo importante, y lo vemos aquí. El principal reto del periodismo no es la inmediatez, es el rigor. Hemos hablado hasta ahora de lo importante que es tener el talento nuestro, estar en Internet. En Internet la inmediatez es importante, por supuesto. O sea, podemos enterarnos de una noticia, algún dato, alguna información, y esto nos lleva a trabajar
una investigación de pronto, a cruzar información y podemos comentar, podemos publicar. Y eso es importante porque, claro, en la inmediatez, en que lleguemos con la primicia, ahí vamos a poder tener un mejor posicionamiento, ¿no? Pero si hay inmediatez y no hay rigor, se acabó. Chao influencia, si es que estabas acercándote a ella, y adiós reputación. Entonces, talento en internet, hay que ir rápido, pero no te olvides del rigor. Esto lo comentó Esther Vargas, que en el Perú es también de las periodistas con mucha influencia, editora de un medio además. Y yo le sumaría algo, que es el reto del periodismo, no es la inmediatez, es el rigor, pero también lograr mantener la confianza de una comunidad, de tu comunidad. Eso es importantísimo. Sé consciente que la tienes. Si ahora estás en un medio offline más tradicional, de acuerdo, pero esta noticia tuya, estos contenidos que trabajas, llegan a una lectoría, llegan a una audiencia que es tu comunidad. Pero si estás en internet, esa comunidad como que se hace más presente, eres más consciente de ella. Y confía en ti. Si te sigues por algo, porque te ha leído, porque te ha escuchado, porque ha visto tu trabajo, pues trabaja y mantén esa confianza, desarróllala. Y para eso vamos a entender ahora 4 criterios, que son las dimensiones de la reputación del periodista y que también la puedes aplicar a profesionales en general, pero es muy importante entender que no solamente bastará con escribir bien, con redactar bien, no bastará con tener un súper buen ojo para fotografía periodística, no bastará que tengas una buena dicción para un programa de radio, o que seas telegénico, histriónico, que hables bien y que tengas mucha facilidad para animar o conducir un programa en la televisión. Hay otros criterios. Vemos aquí a 4 periodistas. César Hildebrand, está Christopher Acosta, Tucker Carlson y también está Juliana Oxenford. Quienes los conozcan, cada uno tendrá una idea de ellos, cada uno tendrá una reputación. No diré si es mala, buena y tal. Es lo que pensamos nosotros de ellos, el juicio que tenemos ya define la reputación. Pero hay criterios que debemos entender, porque de alguno podremos decir, qué bien habla, o qué bien escribe, pero qué poco confiable es. Qué bien que cuenta la historia, pero no te la creas. Puede pasar. ¿Por qué? Porque la reputación tiene varias dimensiones, 4 dimensiones realmente que debemos entender. Y la primera dimensión, y esto como les digo, vale para la prensa, vale para el periodista, pero también vale para profesionales en general. Este es el modelo del RepTrak, que es una empresa de Inglaterra, de Reino Unido, que es súper importante y referente en el mundo por los conceptos de reputación y los modelos que trabaja. La primera dimensión es la gestión. Y la gestión tiene que ver con la capacidad profesional que tienes para ejercer tu trabajo. O sea, qué tan bueno eres, y en este caso, si hablamos de periodismo, como comunicador en tu propia profesión, en el campo dentro del periodismo en el que estés. Qué tan bueno, qué tan eficiente eres. Pero no bastará con ello, porque tenemos una dimensión muy importante en estos tiempos, que es la de responsabilidad. Donde está la ética, donde está la transparencia, donde está el valor ciudadano que tienes. Entonces tú puedes ser un buen comunicador, puedes destacar mucho por tu elocuencia y por el tono de tu voz en la radio, pero ¿cuánta confianza puedes despertar? ¿Cuánta credibilidad tienes? ¿Cuánto respetas los valores tan importantes, como la ética, por ejemplo, la ética periodística? ¿Cuánto cruzas verdaderamente tus noticias para que lo que digas tenga una base real y esto lleve a credibilidad? ¿O cuánto algunos, de pronto, y pasa, ceden básicamente por un protagonismo a compartir la noticia que sea para llegar a un público que sabes que lo va a creer, aunque tú sepas que no necesariamente es verdad? Entonces, esta dimensión es súper importante y aplica en todas las profesiones. Tú puedes ser muy bueno en lo que hagas, pero si no tienes valores, tu dimensión responsabilidad te va a afectar muchísimo en tiempos en los que en el mundo hay total desconfianza. Pero algo más, si quieres crecer y dar paso a la influencia, pero si quieres crecer como periodista, va a ser importante que también pienses en un equipo que te pueda respaldar, porque todo no lo podrás hacer. Entonces, la capacidad de liderazgo que tú tienes de convocar a un equipo, de transmitirle valores y que esto además se proyecte en la gente y en la comunidad, define la dimensión liderazgo. ¿La tienes? ¿La estás trabajando?
es importante que lo tomes en cuenta. Pero como hablamos de reputación, algo importantísimo es que entiendas que la reputación no es lo que tú dices de ti. Eso se acerca más a la marca personal, al marketing. Y cuando tú hablas de tus atributos, de tus cualidades, obvio que vas a decir lo mejor de ti, y está bien. Pero lo importante es que cuando tú comuniques aquello, del otro lado lo digan también. O sea, lo crean, lo compartan y sea el juicio de valor hacia ti. Y eso pasa a veces y otras veces no. Puede hacer inclusive que la gente piense algo de nosotros que no es correcto, hay que gestionar aquello. Pero si es exactamente lo que queremos y nos valoran como nosotros queremos por lo que comunicamos, en buena hora eso es tener una buena reputación. Entonces, gestión, responsabilidad, liderazgo. Si trabajas bien los tres y eres constante en tu trabajo, honesto, tienes un equipo, la gente te reconoce por ello, la influencia seguramente va a ser el siguiente paso. La influencia, según la Real Academia Española, bueno, hay varias acepciones, pero ahí me quedo con dos que he marcado claramente, porque sí que es verdad que la influencia ya te da autoridad. O sea, ya la gente cree en ti. Eres una referencia en el campo en el que estés, en el campo del periodismo en el que estés. Y también te da poder, porque en tanto generas credibilidad, lo que tú digas va a tener poder. Y tienes que ser consciente de ello. Y esto pasa en casos referenciales en Latinoamérica, como el caso de Carmen Arístegui, que es una periodista mexicana que fue despedida de una radio donde conducía un programa, por una investigación que ella compartió y que comprometía al presidente Enrique Peña Nieto hace ya algunos años. Y le generó un problema al interior del medio, porque la noticia sí que generó un fuerte shock y crisis política en México y fue despedida. Pero ¿qué pasó? Que Carmen Arístegui, primero, tenía una buena reputación por el trabajo periodístico, tenía una reputación también en la dimensión responsabilidad, además, y tenía un potencial muy fuerte en lo que era la dimensión liderazgo, porque también podía y generaba un trabajo en equipo. Y eso le permitió a ella, aunque se quedó sin programa, directamente pues tener su propio medio, su propio espacio, que hasta ahora ustedes mismos lo pueden visitar en internet. Tiene un portal de noticias, su propio canal de Twitter también, y además otro canal de Twitter ya está más ligado a CNN también. Entonces es un caso importante cómo puedes quedarte tal vez sin trabajo, puedes quedarte sin el espacio por el medio, porque ahí de pronto había un choque con el medio, con lo que el medio creía que era lo mejor o lo correcto. Despiden a la periodista, pero tiene comunidad, tiene la confianza de su comunidad, tiene el talento, tiene un equipo, o tiene la capacidad de convocar un equipo. Lo digitaliza, y como ella trabaja noticia y la gente le cree, pues el paso para que sea independiente está ahí. Y eso es algo que todos lo podemos lograr. No les digo que si están en un medio lo dejen, pero entiendan, confíen en ustedes, que tienen un valor para el medio, o más valor si su comunidad es más tangible. Y que en el momento que el medio prefiera no trabajar con ustedes, o ustedes ya no trabajar con el medio, tienen una comunidad y tienen su talento. Y ahí pueden encontrar oportunidades. ¿Por qué? Porque la influencia al final, como en el caso de Carmen Arístegui, es una consecuencia de una buena gestión de tu trabajo periodístico, de tener esta credibilidad que tiene que ver con ética, con transparencia, con tener esta conciencia ciudadana, y también de un liderazgo, de proyectar ese liderazgo. Y eso es importante, y lo vamos a ver en muchos periodistas que han dado un salto. Pero por eso, no olvidemos nuevamente este tema de las 4 dimensiones. O sea, la gestión es importante y claro, o sea, yo lo daría, y en el caso de todos ustedes, de verdad, por descontado en el sentido de que mi profesión periodística, mi trabajo como periodista es correcto, es destacado, cada vez va mejorando, se va actualizando, ¿no? Porque también conocer los nuevos medios también es parte de mi función periodística. Entonces, la gestión es clave, así como lo es la responsabilidad, así como lo es, ya hemos visto hace un momento, el tema de liderazgo, pero hay algo más, hay algo importante. En tiempos de desconfianza como los que estamos viviendo,
hay un trabajo, hay un espacio, hablando marketeramente, un nicho para el periodismo muy importante y que realmente tiene mucho espacio de crecimiento. Y es el cruce de información periodística, o sea, el encontrar, esto que se llama el fact-checking, ¿no? Encontrar o trabajar para encontrar esa noticia falsa, contrastarla y presentar la noticia correcta o la información correcta. Eso es súper importante porque realmente ahora mismo circula, y ustedes saben, mucha fake news, ¿no? Bastante en el mundo, o sea, y esto va a seguir, esto no va a parar. Pero hay periodistas que se encargan básicamente de encontrar esas noticias, de cruzar la información y darnos la información correcta. Es el caso de The Trust Project, es el caso de Perucheck, es el caso de muchos medios donde también hay periodistas y se toman ese trabajo y es un gran servicio. Es un gran servicio. Entonces, ahí tienen ustedes oportunidades y en el caso de liderazgo, como les comento, ¿no? En el caso de Mauricio Bustamante, este periodista chileno con mucha influencia, importante para crecer y si tenemos ya un propio medio, por los tiempos y porque siempre es importante trabajar en un equipo, es que trabajen, desarrollen esta reputación como de liderazgo, del trabajo en equipo, del tema no solo del compañerismo, de integración de los equipos, del valor transmitido y por supuesto también del rigor periodístico. Entonces, con estas 4 dimensiones, realmente vamos a tener muchísima base para lograr la reputación y sobre todo, una buena reputación y sobre todo, la influencia. Y sobre ello, pasamos a un tema súper importante que cada vez, la palabra propósito realmente tras la pandemia, felizmente, se volvió pan de cada día. Pero hay que entenderlo bien y hay que saber diferenciarlo de lo que es un objetivo, porque no es lo mismo. Y esto nuevamente es transversal para un periodista y para cualquier profesional, para cualquier persona. Diferenciemos lo que es objetivo de propósito, porque un objetivo es una meta personal que puede ser de corto, mediano o largo plazo. Y directamente puede ser conseguir un trabajo, tener un mejor trabajo, más remunerado, y es válido, es súper válido. Un objetivo es medible en el tiempo. Me pongo un plazo para lograrlo, es comprobable, en tanto consiga ese espacio, tener esta columna que siempre he buscado, esta nueva oportunidad ya pasar de pronto de la prensa escrita a la televisión, vale, es un objetivo y es súper válido. Y obviamente supone un esfuerzo, nos va a tomar tanto tiempo, tanta dedicación, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, es válido, pero no es un propósito. Un objetivo es algo muy personal y que sí que vale tenerlo, pero no es un propósito. Un propósito ya es un salto más. ¿Qué es un propósito? Y eso es algo que lo tenemos que tener clarísimo, ¿no? Y esto parte del concepto, pues, del círculo dorado de Simon Sinek, ¿no? Cuando él nos comentaba que las empresas, las marcas, normalmente te hablan de qué es lo que te dan. Y eso puede parecerte atractivo y lo puedes comprar, pero las que trascienden no solo se quedan en el qué te doy, sino en el por qué te lo estoy dando. ¿Qué es lo que yo quiero con esto? Porque en el qué, mira, te doy, me compras y ya está, tengo plata. Pero cuando el por qué trasciende y se proyecta en la gente, se proyecta en una comunidad, se proyecta en la ciudadanía, que eso ya es un propósito, la gente se compra ese propósito, se compra ese pleito, se compra esa misión. Y eso es súper importante que nos lleva, y ahora lo vamos a ver lo que es un propósito. El propósito es tu por qué. Y siempre, esto es importante, siempre va a estar relacionado a un servicio hacia las personas. Cuando tú haces un mix entre tu objetivo y el propósito, te diferencias. La comunidad te va a seguir. Y además, a nivel de reputación, esta dimensión responsabilidad la vas a tener súper cubierta. Porque en el mundo, en general, y también en la prensa, la desconfianza es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, si tienes claro un propósito y fortaleces su dimensión responsabilidad, directamente vas a trascender y te vas a diferenciar. El propósito es el largo aliento. Esto no es que, tengo un propósito que lo acabo en un año y ya está. No, el objetivo sí. Propósito no, es de largo aliento, porque tú sientes genuinamente a través de tu trabajo que puedes aportar algo en el mundo. Está pensado en ofrecer nuestro valor y sentir pasión por ello. Eso también es importante. Tú que puedes, claro, tengo un objetivo y claro, y ahí obviamente sí puedo tener este foco y puedo lograr de pronto tener esa pasión y está bien. Pero en el propósito
como te estás proyectando en la gente y tienes esa pasión, la transmites a la gente y la gente te va a reconocer. Y tu mayor satisfacción, además de lograr objetivos personales, porque está bien que los logres, la mayor satisfacción va a ser que la gente te va a reconocer. Entonces tus objetivos van a estar alineados al propósito y con ese reconocimiento, ¿qué es lo que ganas? Comunidad. Entonces, ¿cuál puede ser tu propósito como periodista, ¿no? O sea, ahí también hay un tema importante. Entonces, les doy 3 pautas para que tengan claro cómo formar su propósito. Lo primero, piensa en tu público objetivo, en tu audiencia, o sea, perfílalo, ¿no? O sea, ¿a qué personas, a qué grupo de personas estoy llegando? Puede ser por nacionalidad, por generación, o sea, el tema de la edad, el interés que tengan. Perfílalo, segméntalo, tienes que tener claro a qué público vas. Lo segundo es el servicio, ¿qué le estás ofreciendo? Bueno, directamente, obviamente en el caso de ser periodistas, les estás dando información que debe ser certera y oportuna y tal. Pero lo tercero es muy importante, la promesa, ¿no? O sea, ¿cuál es el resultado? Como consecuencia de esta información que yo doy a este grupo de jóvenes que son los lectores de esta sección, ¿qué va a pasar? Voy a ser premiado como periodista, es objetivo. ¿Cómo hacemos de esa promesa que se acerca a lo que es un propósito? Como consecuencia de mi investigación acerca del mercado profesional para los jóvenes de tal a tal edad, promesa, estos jóvenes van a tomar mejores decisiones para los siguientes pasos que van a dar. Porque tienes información certera a través de un medio que sirve a un público. Si piensas de esa manera, tienes una promesa de valor que la puedes ir comentando, compartiendo, pero lo que te va a acercar definitivamente a un propósito. Vamos a hablar ahora de la reputación de las plataformas, porque también estos espacios tienen una propia reputación. Las personas, los profesionales, los periodistas tienen un concepto, tienen una percepción de las plataformas y realmente, por ejemplo, como en el caso de Twitter, pues directamente uno puede tener ciertas ideas o prejuicios, algunos de pronto fundamentados, como que son espacios muy polémicos, donde la gente se enfrenta, se generan muchos fake news, que es verdad, pero también es un gran espacio realmente para difundir noticia y donde se genera la noticia. Pero para conocer Twitter vamos a entender lo que es el nuevo modelo de comunicación que ya tiene algunos años, pero que puede contrastar con lo que de pronto muchos vieron en el colegio o vimos en el colegio, en este modelo que era emisor, receptor, canal, contexto, que seguramente todos recordamos, ¿no? Entonces, claro, debido a Internet, la interacción entre emisor y receptor, el intercambio de roles es normal. Pero cuando estamos en Twitter, más en Twitter que en otras redes, tenemos que entender un concepto claro que en el marketing es bastante conocido, también en el mundo del management, y es stakeholders. Eso es importante entender que son los stakeholders o los públicos de interés. ¿Qué quiere decir esto y por qué tiene que ver con Twitter? Porque en Twitter, tú como periodista, si compartes una información, te vas a dar cuenta que la comunidad en Twitter es bastante diferenciada. O sea, las personas, a diferencia de un Facebook, donde están en un rol más relajado, más distendido, en Twitter el que es periodista, el que es doctor, el que es político está en su rol de político, el que es un estudiante lo mismo, el directivo de una empresa está en ese rol. Cada uno está con un sombrero representando la función o la profesión que tienen. Y eso es una oportunidad y también es un riesgo. Porque directamente, si tú publicas una información, hasta los protagonistas de esa noticia pueden estar en Twitter, en el rol que les corresponde, y pueden apoyar o pueden contrastar o hasta combatir tu noticia. Esto puede pasar, ¿no? Entonces entendamos que entrar a Twitter es importante, pero que hay diferentes públicos, que no solamente está tu audiencia, que no solamente está tu público que te lee, que es importante que compartas la noticia, pero que entiendas que otros actores, otros públicos de interés, hasta el editor o el director del medio tuyo, claro, y hasta el accionista del medio, puede estar en Twitter, en su rol. Y esto normalmente va a ser público. Entonces puede ser una oportunidad o puede ser un riesgo, pero entendámoslo de esa manera. Y por eso es que tantas noticias y tantos, a veces destapes y tantos tweets se convierten en portada, porque la gente está en su rol y en el rol que los hace protagónicos, ¿no? Entonces, eso es Twitter y debemos entenderlo, ¿no? Porque realmente se dan situaciones muy
inusuales a veces, ¿no? Por ejemplo, hace poco fue tendencia en el Perú y en el mundo este Mundial de Globos, que justamente lo llegó a promover Ibai Llanos, de quien ya hemos visto este streamer tan importante ya más allá de España. Y él promovió junto a Piqué, su socio, el Mundial de Globos, que esto era impresionante, o sea, casi que increíble. ¿Cómo podría trascender un mundial y una disciplina casi de juego, improvisada? Cuando hay comunidad, esto se logra. Y lo más curioso es que ganó un peruano este mundial, y lo curioso fue que al poco tiempo el presidente del Perú, Pedro Castillo, compartió la noticia frente a la poca credibilidad de la gente, frente a una disciplina que la verdad sacaba del cuadro a muchos, y Pedro Castillo lo compartió la presidenta del Congreso del Perú, y hubo críticas por esto, ¿no? Porque ¿cómo es que vas a estar saludando un juego tan improvisado? Pero realmente luego te enteras en el tiempo, al día siguiente, que hasta la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos saludaron al Perú por el Mundial de Globos. Y esto se da en Twitter. Y acá, como les digo, no es que se están enfrentando las personas o que hay una polémica, que sí las hay. Ese es un caso también que te demuestra cómo se generan situaciones, comunicaciones, casi tal vez un nuevo deporte olímpico en un espacio como Twitter, ¿no? Que si bien es un evento que viene de otras plataformas, en Twitter, justamente porque la gente está en su rol, el presidente como presidente saluda, la congresista como tal saluda, y la cuenta oficial pues de los Juegos Olímpicos también. Esa es la trascendencia de Twitter, y por eso es importante estar ahí y conocer por qué un medio como Twitter es tan importante para los periodistas, ¿no? Y por supuesto, en Twitter conocer a quienes lideran en tu campo, en tu profesión, y también en los nuevos valores o perfiles. Nuevamente regreso a Ibai, es muy referencial, que empiezan pues a desplazar a la prensa, y en Twitter empiezan a comandar y a hacer noticias adelantándose a la prensa, ¿no? Entonces, Twitter es fundamental para ustedes. Yo espero que todos lo tengan, y si no, pues deben crearse sus plataformas, por supuesto, también para seguir a políticos y entender, en el caso de Bolsonaro o de Andrés Manuel López Obrador, claro, que también se difunden noticias que comprometen, noticias afirmaciones en las que no necesariamente tienes que creer, pasa de todo. Pero justamente es importante estar en ese espacio para aprender del espacio y saber discernir, diferenciar y encontrar la información que realmente hay que tomar en cuenta y otra que no. Eso es Twitter. Entonces, tengamos mucha conciencia de la importancia de cómo manejarlo. También, Facebook, ¿no? Que si bien ahora ya estamos en una plataforma que está siendo pues dejada de lado, toda esta tendencia a ir a Instagram y tal, y ahora pues con el metaverso de Facebook todo esto va a girar completamente. No deja de ser la plataforma donde hay más comunidad aún, y donde la gente, como les decía hace un momento, tiene pues una disposición diferente, no están en otro rol, no están pues con el sombrero de la profesión que tengan. Además que no son necesariamente personas que están tan al día como si estuvieras en Twitter. En Twitter es el día a día, el minuto a minuto. En Facebook no es así, es otro ritmo. Y por eso Nayib Bukele, el presidente pues salvadoreño, que es súper polémico, o sea que realmente en Twitter tiene una muy mala reputación, en Facebook todavía tiene una comunidad que lo sigue. O sea, todavía ahí es recibido de manera más amable, ¿no? Si ustedes revisan los comentarios, por mucho que algunos sean borrados, porque eso pasa, es un espacio más amable para él. Entonces, Facebook, que si bien es una plataforma, vuelvo a decir, que ya, sobre todo para las nuevas generaciones, no es atractiva, y están pues personas mayores, ya generación X o boomers, no deja de ser un espacio en el que hay que estar, porque dependiendo qué comunidades, ahí se genera noticia, ahí se puede difundir la noticia, pero es otro tipo de perfil y será otra la exigencia. Pero no lo deberíamos dejar de lado. Menos aún dejar de lado a YouTube. Eso, o sea, ¿por qué? Porque para un periodista, sobre todo que esté en el campo audiovisual o que quiere incursionar en él, es importantísimo, ¿no? O sea, siempre que tengas buena información que aporte, oportuna, diferencial, constante, vas a tener oportunidades definitivamente. Ya sea que subas a YouTube
el trabajo tuyo que se publique en algún medio, teniendo cuidado siempre con el tema de los derechos, pero tú también tienes parte de autoría, eso también depende de qué país hay que tener la protección y la precaución de qué contenido compartes. Si tú quieres compartir tu propia información, tu propia noticia, YouTube es un canal excepcional. O sea, en el caso de Marcos Cifuentes, un periodista peruano que en la pandemia desarrolló en YouTube su propuesta periodística, le dio mucha relevancia, pero no es el caso solamente de Marcos Cifuentes. Realmente hay muchos periodistas que si tienen un aporte para un público determinado, con información que se contrasta y que es veraz, y con mucho trabajo, esto es importante, la influencia es trabajo. O sea, esto, inclusive si tienes fama y llegas a Internet, porque también puede pasar esto, vienes del espacio offline y vas a Internet y ya vienes con una reputación, tienes que trabajar constantemente para lograr que tu comunidad, la que ya tienes, se mantenga contigo y siga siendo el referente. Entonces, YouTube siempre es importante y es un canal que te va a servir. Ahora, para hablar de cómo hacerlo, o sea, hay temas estratégicos que ya son, digamos, de teoría general de la marca personal, ¿no? O sea, lo que vamos a ver ahora ya es una pauta estratégica para que nosotros, como periodistas, sepamos con criterios cómo proceder, cómo hablar de nosotros, qué criterios tener para poder lograr tener una marca personal consistente y en el tiempo lograr la influencia si es que aún no la tenemos. Hay 3 principios súper clave que tenemos que diferenciar, más aún en Internet, ¿ya? Lo primero es la identidad. Y la identidad tiene que ver directamente con tus datos de origen. O sea, tu nombre, tu apellido, el año de tu nacimiento, dónde naciste. Son datos que no puedes cambiar. Bueno, tendrías que hacer todo un trámite para cambiarlos, ¿no? Pero ya son datos atribuidos a ti y ya está, te diferencian desde el saque. Pero en el tiempo, conforme tú vas creciendo y te vas desarrollando, ya eres consciente de que tienes que trabajar una marca personal, una marca que, a diferencia de la identidad, que son datos de origen, la marca son datos que tú adquieres en el tiempo, información, valores adquiridos en el tiempo y que decides comunicar. Que puede ser, por ejemplo, inclusive, dónde trabajas. Es un atributo que te puede dar una reputación. Tú decides comunicar dónde trabajas, cómo piensas, qué propósito tienes, dónde estudiaste, por ejemplo, también es importante. Tal vez tu hobby, si sientes que eso también te aporta, lo puedes comunicar. Y entonces tú eliges los valores adquiridos en el tiempo para que te representen y que formen tu marca. Tú lo mandas, tú decides, eso es la marca. La identidad está atrás, que es tu nombre y apellido. Pero no es lo mismo que reputación. O sea, ya la reputación es lo que otros dicen. De pronto por conocerte, de pronto porque tú has comunicado tu marca y aquí hay una percepción, probablemente, ojalá, esta reputación sea favorable y vaya en línea con lo que has comunicado como marca, pero podría ser que no. Podría ser diferente. La percepción podría no ser positiva. Y algo más, la percepción de las personas sobre ti no solo se forma por lo que tú dices, sino por lo que otros dicen. Entonces ahí hay un tema que te lleva a no controlar tu reputación. La puedes gestionar, puedes comunicar muy bien para que esto les sirva de información a las personas y tengan una posible percepción favorable, pero no bastará con lo que tú digas y con lo que tú hagas, también con lo que otros digan. Entonces la reputación se gestiona, no se controla. Eso tenlo muy en claro. Entonces, tras estos conceptos, hay 3 posturas estratégicas de la marca personal. La primera, realmente, ya en el tiempo, es lo mínimo que debería pasar, y es la de protección. ¿Qué va con protección? Justamente es proteger mi identidad. ¿Por qué? Porque hay tiempos no solo de homonimia, de gente que se llame como tú, hay gente que te puede suplantar. O sea, la creación de perfiles falsos es un riesgo para todos los profesionales y también para los periodistas. Entonces, lo mínimo que debes hacer es tener presencia en todas las plataformas. No quiere decir con presencia, o sea, que tengas que comunicar en todas las plataformas. Lo que tienes que hacer es adquirir tu perfil, crearte el perfil, y donde decidas comunicar, perfecto, comunica, y nosotros, que no tengas ni el tiempo y tal, por lo menos protégelo. Y algo importante, con tu nombre y apellido.
o en todo caso tu seudónimo, si prácticamente ya es súper popular y casi que te conocen por ello, puedes considerarlo. Pero yo recomiendo tu nombre y apellido en Twitter, nombre y apellido en Facebook, nombre y apellido en LinkedIn, nombre y apellido en Instagram y hasta en TikTok. Y algo más, nombreyapellido.com. Y ojalá que todavía esté disponible. Porque por un homónimo, porque eres de pronto ya famoso y te descuidaste, ese dominio ya lo pudieron haber comprado. Entonces, investiga dónde, porque hay muchas plataformas para comprar los dominios, nombreyapellido.com. Eso te da protección. Pero luego hay otra posición que ya marcadamente, luego de la protección, ya sí es la presencia a través de tus contenidos. O sea, ya defino en qué canales voy a comunicar constantemente para tener un posicionamiento, ¿no? Entonces tú defines, me voy a enfocar en YouTube, me voy a enfocar en un blog que comunicaré luego, los contenidos que comparta ahí, en Twitter. O lo voy a hacer por Instagram. Eso ya depende de cada uno, pero ya es un paso más. Y es súper importante. En la constancia que tengas de compartir tu información, en lo oportuna que sea y en el servicio que dé al público al que te diriges, puedes lograr la tercera posición, que es la influencia. Y ahí eres un referente. O sea, ya eres un líder en lo que tú comentas en el área del periodismo en la que estés. Ese es el tercer paso, que no es obligatorio, pero siendo periodista es deseable, porque el periodista tiene un alcance público natural. Entonces, protección, lo mínimo, no se olviden del .com. Presencia, defino en qué espacios compartir contenidos. Influencia es la consecuencia, que igual puedes planteártela como objetivo, pero implica la presencia y un trabajo sostenido en el tiempo hacia una comunidad que te va a reconocer y que por la constancia y por el servicio que das con tu información, te va a prácticamente ver como una autoridad y con lo cual ya eres influyente, ¿no? Entonces, un poco ese es el proceso. Entonces, la protección y la presencia es súper importante y también considerar que de la presencia vamos a la influencia. Y vamos a ver el caso de una periodista peruana que tiene el potencial de influencia, pero todavía no lo logra, ¿no? Y esta periodista cusqueña se hizo muy conocida porque cuando el ex premier Guido Bellido es elegido presentado por el presidente Pedro Castillo como el primer premier en el gobierno actual que tiene en el Perú, circuló mucho una entrevista que esta periodista compartió en sus redes, entrevistando a Guido Bellido años atrás, ¿no? En donde se le escuchaba a él tener mucha distancia acerca de mencionar la palabra terrorismo, ¿no? O sea, tomaba distancia del tema, cuando era importante, pues si nos referimos pues a todo el momento que pasó el país acerca del terrorismo, ser claro en sus afirmaciones, ¿no? Entonces, Carolina Bayona se hizo muy conocida porque fue su video el que circuló por todas partes, con este momento pues del pasado del premier en el que no era claro sobre una afirmación, ¿no? Esto le dio muchas oportunidades a ella, apareció en todos los medios. De hecho, ahora trabaja en un medio justamente por este repentino relanzamiento de su marca personal, de alguna manera, ¿no? Y de hecho empezó a trabajar en un periódico que es Perú 21. Pero si ustedes buscan, y esto es un ejercicio para todos, el nombre y apellido de ella en Google, y ojo, Google ya no es un buscador solamente de información, es un buscador de reputación. Si yo no los conozco, pero sé sus nombres y quiero saber algo de ustedes, pongo nombre y apellido en Google y lo que aparezca, para bien o para mal, como yo no los conozco, lo que aparezca va a ser la primera percepción que tendré de ustedes. Es importante, ¿eh? Y en el caso de Carolina, sí que hay referencias suyas y son favorables. Sí que aparece su Twitter, por ejemplo, que está muy bien, pero también aparece una información negativa que habría que explorarla. O sea, y esto, vuelvo a decir, hay información negativa que no tiene que ser verdadera, pero que figura en Google. Entonces, algo importante para la marca personal es que nuestros activos digitales, Twitter, LinkedIn, YouTube, tu blog si lo tuvieras, lo trabajemos de tal manera que tengan presencia en la primera página de Google. Eso es súper importante. En el caso suyo, a mí me extrañó que su canal de YouTube no aparezca, porque de ahí entiendo, debería haber sido la fuente del video, ¿no? De la fuente del video que la verdad generó tanta polémica, ¿no? Y que la puso a ella, como les digo, en todos los medios, ¿no? Entonces, yendo a su canal de YouTube directamente,
Y vemos aquí, por ejemplo, en esta captura de Google Videos, aparece el video suyo, pero no de su canal, no de su fuente, no de su canal de YouTube. Y hay una oportunidad de ella que puede trabajar su marca personal, puede trabajar sus contenidos, de pronto ya no con esta información, sino con las que vengan, para poder tener una mayor presencia con todas las oportunidades que ella está logrando, ¿no? Porque en su canal de YouTube vemos ahí que hay una regular cantidad de vistas, pero realmente debió y debe crecer más. Ella tiene el potencial para hacerlo y poder lograr en el tiempo, de pronto no mucho tiempo, influencia, ¿no? Porque realmente la reputación de Carerina es una reputación favorable al margen del resultado negativo en Google, que ojo, eso nos puede pasar a todos y tenemos que estar atentos porque, como les digo, puede ser desinformación, pero la gente puede tomarse una idea por ello y tenemos que saber nosotros qué decir para corregir lo que se tenga que corregir, o decirle a las personas si es que nos cuestionaran por aquello, oye, esto de aquí, esto que figura no es verdad por esto, esto y lo otro. En el caso de ustedes, nombreyapellido.com, cómprenlo, no importa si no tienen web, no interesa, protéjanlo, ¿no? La primera estrategia, protección, protéjanlo. Y si quieren, lo pueden redireccionar a su Twitter, lo pueden redireccionar a su canal de YouTube, lo pueden redireccionar a LinkedIn, lo que quieran, pero protéjanlo. Ténganlo con ustedes, no es caro y es importante. Para ir terminando, un tema también que es les puede servir de referencia. Esto es como un modelo de marketing personal para los periodistas. Nosotros estamos arriba, ¿no? Como periodistas nos dirigimos a un medio de prensa donde le damos un servicio y el medio nos da una exposición y tal. Está bien, suele pasar. Pero si tenemos una comunidad online, tenemos gente que nos lee, gente que nos sigue, gente que nos comenta, gente que nos da información inclusive, para ese medio somos más importantes. ¿Por qué? Porque ya de por sí tenemos 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 30,000 personas que confían en nosotros. De pronto conocen mucho o poco el medio, pero confían en nosotros y sabrán que lo que compartimos a través del medio, pues tiene que tener credibilidad. Entonces el medio gana, porque nosotros venimos con una comunidad. Que al final esta comunidad, o sea, el medio puede heredar nuestra comunidad y así nosotros nos volvemos más relevantes. Pero ¿qué pasa si el medio sale de la fórmula? Seguimos con comunidad. Sí, podemos compartir la información a esta comunidad y eventualmente, es algo que ya está pasando, la comunidad nos puede sustentar el servicio nuestro de información, ¿no? Plataformas como Patreon te permiten eso, ¿no? Compartes información porque la gente te paga para que tu trabajo se siga realizando y les sigas dando la información que a ellos les sirve, ¿no? Entonces, eso tómenlo en cuenta, entiéndanlo así, pero para eso, como les digo, mucho trabajo, vuelvo a decir, del átomo al bit, genera comunidad, tengo un equipo. Acá hay un modelo importante que trabajamos en Café Taipá, y que le llamamos las 6 claves de la reputación para la marca personal. Es importante que lo tomen en cuenta, es una guía muy intuitiva, muy natural de cómo trabajar marca personal y tener reputación. Cuando tú te comuniques lo que eres, comuniques lo que haces, quieras hacer de tu marca como periodista una referencia, una buena referencia, toma en cuenta lo siguiente. Primero, tus valores y cultura. O sea, tú puedes tener un periodista que compite contigo de alguna manera, que también es una referencia, puede ser un compañero, está bien, pero los dos tienen ahí cierta posición relevante en la lectoría, en la audiencia, en el mercado, ¿no? Esta persona no tiene tu cultura en el sentido de, no tiene tu historia de vida, no nació en donde naciste, no se formó como tú te formaste. No digo que sea peor o mejor, no es como tú. Y esos valores que tú aprendiste en el tiempo, comunícalos, que la gente se entere de aquello. Eso te va a hacer diferencial de todas maneras. Más allá, que por supuesto debes diferenciarte por tu talento periodístico, tienes datos de origen que directamente no los tendrá nadie. Entonces tienes que pensar cómo le doy valor a mi clave 1, la cultura. Clave 2, la reputación. Si yo tengo una buena reputación como periodista, lo que comparta, la nueva información que comparta va a tener credibilidad. Y está bien. Y así cada vez más reputación.
Pero si mi reputación tuvo un problema, que puede ser real o puede ser por desinformación, tienes que tener mucho cuidado y trabajar en cómo desarrollar un reposicionamiento en aquello que por lo cual la gente podría no creerte. Y ten cuidado, tú tienes una buena reputación, pero el medio en el que estás empieza a no tenerla. Entonces también ten cuidado con ello, porque sí te puede afectar en la reputación, tal vez en la dimensión responsabilidad, que es la que vimos hace un momento, ¿no? O sea, si yo soy un periodista honesto, pero trabajo en un medio que empieza a desposicionarse por X presentaciones y la gente empieza a desconfiar del medio, puede proyectar en ti. Entonces, o todo lo contrario, tienes un trabajo bueno y tal, y te llama un medio con mucha reputación, en buena hora. Vas a tener más poder en lo que tú vas a compartir. Entonces, importante como periodista que seas consciente de qué reputación tienes o qué reputación te falta. La clave 3 para un periodista es, muy natural de que la tomemos en cuenta. Para otros profesionales, a veces no. El contexto social, político y económico. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Pero claro, para un periodista es el día a día, estamos metidos ahí. Pero también hay un tema importante. Y algo que está cesando en nuestros países en estos tiempos. Muy al margen de tu misión periodística, de tener que reportar la noticia, ten en cuenta que estás en un mundo actualmente, y algo que he repetido mucho es donde se desconfía de todo. 2, un mundo con muy gran incertidumbre. 3, con crisis climática. O sea, hay cosas de las que debes ser consciente y lo que está pasando como en el contexto global y que te puede llevar a tomar decisiones sobre lo que vas a comunicar, sobre lo que vas a investigar. La clave 4 es la relación con los stakeholders, que lo hemos visto, ¿no? Básicamente en Twitter, ¿no? Sé consciente que tú como periodista comunicas, pero de la relación que puedas lograr por una buena comunicación, por una buena investigación, por un trabajo periodístico que le sumó de aporte a una comunidad, puedes lograr relación con stakeholders, que al final se pueden convertir en tus fuentes. Políticos, otros comunicadores, investigadores, que para el momento de la pandemia fue tan importante, ¿no? Entonces, la relación con stakeholders es necesaria y te hace crecer. Sé consciente a qué tipo de públicos de interés debes apuntar con tu trabajo, siempre honesto y siempre con rigor, pero para que te tomen en cuenta y ahí se genere una relación y puedas seguir creciendo como periodista. La clave 5 es importantísima también, poder de comunidad, tu community power, ¿no? ¿Y qué es el poder de comunidad? No son todos tus lectores o toda tu audiencia, es de ese grupo los que más confían en ti, los que te creen de todas maneras. Ubícalos, serán seguro los que te comentan primero cada noticia, acércate a ellos. O sea, gente que por alguna razón ha conectado contigo. Son los primeros que te van a dar información plus, inclusive. Y los primeros que tal vez te corrijan en una crítica que va a ser con mucho cariño, porque puede pasar y te pueden decir, oye, esto no es correcto, este dato por tal cosa. Y si es verdad, agradéceles. Te van a dar un servicio. Sé consciente de ellos. Normalmente el poder de comunidad natural que tenemos es nuestra familia, nuestros colegas, si somos profesores tal vez, ojalá nuestros alumnos, ¿no? Pero sé consciente de ellos y conecta con ellos, porque ellos siempre van a conectar contigo. Y lo último, la última clave, la clave 6, es la escucha activa inteligente para actuar en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Atento a lo que se diga de ti. Atento a lo que se diga del medio en el que trabajas. Atento a lo que se diga de tu trabajo. Atento de lo que se diga del sector o del área en la que tú te desenvuelves para hacer periodismo. Pero no solamente para escuchar, también para actuar. También para entrar a conversar o para entrar con una noticia rápidamente. Tienes que estar atento a las tendencias que hay en el mundo y aquella que haga match contigo, desea del tema que te interesa, entras directamente. Y por eso quiero terminar con un ejemplo importante del New York Times. Una entrevista que le hizo McKinsey, esta consultora tan referente en el mundo, a Mark Thompson, que es su CEO. Y él en la entrevista habla acerca de la transformación del New York Times y es algo que si tú lees esa entrevista, te vas a dar cuenta que lo que dice son conceptos muy importantes, pero que están al alcance de todos. Obviamente, salvando las distancias, él lo aplicó en el tiempo, porque eso no fue de un año para otro, en el New York Times, pero son principios de vida o principios profesionales actuales que debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles fueron los logros, ¿no?, del New York Times? Pasar de 500,000 de suscriptores a casi 6 millones en 7 años. Que además, a finales del 2019,
por esas suscripciones ya podían ganar $450 millones. Fue increíble, ¿no? Pero, ¿saben cuál fue la visión del New York Times? Eso es muy importante, que es una visión que deberíamos tener, creo que muchos, ¿no? Convertirse en la fuente independiente de noticias más confiable del mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que soy el medio más importante, que de pronto lo terminan siendo. La fuente independiente de noticias es una palabra mágica que hemos dicho en toda esta presentación, confiable, la más confiable del mundo. Y eso ya te está hablando de rigor, te está hablando de transparencia, te está hablando de ética. Hay muchos millones, pero es que hay mucho trabajo y hay muchos valores. Y supuso un cambio, por supuesto, en el New York Times, ¿no? O sea, realmente se hizo consciente en todo el medio que se necesitaba un cambio, ¿no? Y que el modelo de negocio de la prensa tradicional, ¿no? Inclusive del tema digital, de la publicidad digital, del banner, o de esta prensa que ya hemos escuchado mucho, del clickbait, y que te pongo un título así impresionante para que des clic, pero al final te das cuenta que no hay noticia, no, eso, adiós, ¿no? O sea, y el banner inmenso, no, adiós. Esto buscaba un nuevo modelo de negocio. La prensa tradicional, que incluía esta prensa que tenía información muy espectacular para poner el banner al lado y tal, no, eso no. Había otra perspectiva. Y algo importante, el CEO del New York Times habla acerca de tener un ojo frío y un ojo externo. ¿Qué quiere decir esto? El ojo frío es que a la interna seas exigente con esta visión que tienes, exigente con el trabajo de la noticia. Pero es importante que haya un ojo externo, que haya como un consejo consultivo de personas que te ayuden a mantener ese equilibrio y a ser consciente de las cosas. Eso es súper, súper importante. En el New York Times se entendió que no era un periódico impreso que tenía un espacio digital. Eso, no. Lo digital no era accesorio. Y en la vida de ustedes, para lograr reputación e influencia, lo digital no es un acceso. Me voy a crear Twitter para leer y publicar una cosa. No, ahora me creo un blog también para publicar. No, o sea, claro que lo debes hacer. Pero ya la Internet forma parte de tu visión periodística y lo que tú puedes lograr como periodista. Entonces, no es accesorio, es central, es fundamental. Otro tema también importante es la adaptación y la flexibilidad, ¿no? Constante cambio, la adaptación. Lo que les estoy diciendo, seguramente ustedes lo han escuchado con la pandemia, ¿no? Adaptarse, ¿no? Y hay algo también que es importante. Y esto, miren, así de simple lo decía el New York Times. Se necesita gente que sea buena además en algo, en las misiones que tenía, y aprender nuevas cosas siempre. Nada de lo que yo les haya dicho ahora, de pronto en 2 o 3 años algunas cosas seguramente van a cambiar. O mañana pueden tener alguna información que se sume a lo que yo diga. El cambio y el aprendizaje es constante. Espero que esta presentación les sirva muchísimo. Como les digo, esto es algo que cada día se va renovando, cada día se va aprendiendo. Hay nuevas plataformas que de pronto nos dan nuevas casuísticas, pero lo que no va a cambiar del periodismo, no va a cambiar para nada, tenemos que tener el talento de comunicar, tenemos que tener muchísimo rigor, tenemos que ser éticos y transparentes y luego dispuestos a aprender de los nuevos medios que se presenten para que mi talento, convertido en bits, ¿no? Digital, mi talento con estos criterios y este rigor pueda entablarse, pueda encajar en esas nuevas plataformas. Esta ha sido la presentación sobre la influencia y la reputación para los periodistas a través de una buena gestión de la marca personal. Yo soy Milton Vela, tengo un sueño llamado Café Taipá, que tuvo mucho que ver con un crecimiento de una formación que tuve como periodista. He tratado de transmitirles mis experiencias y las de otros, como debe ser, aprender de todos, aprender de los mejores ejemplos también, y espero realmente que les sea súper útil todo lo que hemos visto a través de la presentación. No se olviden que talento escondido no produce reputación, y un talento que no esté en Internet, realmente para ustedes, periodistas, no les va a hacer justicia. Tienen que estar en Internet, pero con el rigor periodístico y con el talento que seguro ya lo trabajaron y ya lo tienen. Les agradezco y estamos en comunicación.